Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque nos das la bendición de poder compartir, de poder estar unidos en este momento, en el nombre de Jesús, para conocer un poco más, Señor, acerca del ministerio, de la obra del ministerio y de tu santa voluntad con respecto al ministerio. Padre Santo, oramos que tú nos bendigas y que hagas propicio este momento para que podamos avanzar y podamos conocer lo que tu palabra nos revela con respecto a lo que es el ministerio. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, toca su mente, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad y permite que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos haga sentir el peso con respecto a la obra tuya, Señor, de cómo debe ser tu obra. En el nombre de Jesús te pedimos dirección, te pedimos revelación, Señor, en este momento. Ayúdanos, ayúdanos a conocer tu voluntad, ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, quedamos el miércoles pasado que íbamos a entrar a lo que es la generalidad del ministerio y, y estas generalidades pues tiene que ver por conocer cómo surge el ministerio. Ya en la palabra del Señor nosotros tenemos eh, Efesios 4:11, que San Pablo, hablando de la unidad, porque San Pablo en Efesios 4 empieza hablando de la unidad y de esa unidad que tiene que ver con que cada quien conozca su posición en el cuerpo de Cristo. Y precisamente eh, viendo ese texto que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mencioné estos cinco ministerios. Pero la palabra ministerio en sí, hoy día suena muy bonito, es muy agradable hablar de que se tiene ministerio, que pertenecemos a un ministerio o que somos un ministerio. Pero en el tiempo antiguo, el término ministerio significaba alguien que tenía un trabajo. Así de sencillo. Alguien que tenía un trabajo y que servía en ese trabajo. La palabra ministerio viene del latín ministrare. La evolución del término religioso, cuando hablamos de ministrar, de ministración, nos remontamos al momento de poder orar por una persona, de poder tocarle la cabeza, ungirlo con aceite, y es lo que entendemos por ministrar. Cuando hablamos de ministrar con la alabanza, ¿verdad? Es que hay un trasfondo de alabanza un poco suave, con música selectiva y aplicativa, eh, pero el término ministrar realmente significa servir, significa servir. Es co- colaborar, colaborar
es ayudar, significa tener la oportunidad para aportar. Todo eso es ministrar. Y desde el punto de vista latín, el término latín, pero desde el punto de vista del término griego, que es diaconía, la palabra diaconía significa pues también servir, ministrar, es trabajar para otro. Eso significa diaconía, trabajar para otro. Y ser el encargado, el encargado de manejar la casa de otro. Es como decir hoy día el mayordomo. Cuando que hablamos de mayordomía, hablamos de uno que sirve, que trabaja para otro. Entonces ya estamos entrando en una dimensión de comprender bíblicamente qué significa ministerio. Entonces, ¿qué decimos? Que ministerio es alguien que tiene trabajo, alguien que trabaja para Dios. El hermano pastor Rafael Antunes eh, cuenta el testimonio de cuando él vino de Guatemala, porque a él lo mandaron a estudiar a Guatemala, y cuando él regresó de Guatemala, le dijeron, bueno, ya se graduó, ya estudió, ya se graduó, ahora pues que Dios lo ayude. Él pensaba que al solo llegar acá, en cuanto llegara, la iglesia le iba a asignar a un sueldo, lo iba a ubicar en algún lugar, y no fue así, ¿verdad? Él llegó y no había nada aquí en Honduras. Entonces, el problema era que él necesitaba dinero, que él necesitaba comer, que necesitaba vestir y tener a dónde ir. Y anduvo buscando trabajo, el hermano Rafael, por todos lados, y llegó hasta el lado de Progreso, buscando trabajo en el lado de Progreso. Y no hay trabajo. Y llegó a una iglesia, dijo, bueno, ni modo, voy a ir a esta iglesia, tal vez me dan trabajo aquí en la iglesia de evangelista, de predicador. Y el pastor cuando habló con él le dijo, mire hermano, realmente un trabajo así no tengo, pero si usted se da por esta calle, va a encontrar trabajo en toda la calle. Usted como hijo de Dios, que va a servir a Dios, vaya, trabaje en la calle. Y le aseguro que si usted va a esta calle y predica la palabra y la gente se convierte y usted la trae aquí a la iglesia, entonces aquí le vamos a dar de comer. Y dice que él sintió como que aquella propuesta no era tan agradable, que le iba a dar de comer solo si trabajaba. Y es interesante el hecho de que el hermano no tenía para dónde agarrar y se puso, pues ni modo a orar. En ese momento se puso a orar y comenzó a predicar, fíjese, casa por casa, hablando de Cristo. Y no conocía la iglesia ni al pastor, solo le dijo, pueden venir a esta iglesia y pueden ir a esta iglesia, aquí se les va a enseñar la palabra. Y comenzó la gente a llegar y en la tarde que ya estaba el pastor ahí, con hambre y con todo,
Entonces, el hermano que lo mandó a predicar le dice, bueno, ahí sí, se ha ganado la comida. En el reino de Dios, el que no trabaja, no come. Y en esta iglesia, si usted no trabaja, aquí no queremos gente que venga a estar viviendo de nosotros y durmiendo todo el día sin hacer nada. Y pastor aquí, pues solo yo, no hay otro pastor. Entonces pueden ver ustedes el testimonio con respecto a cómo comienza este hermano, el hermano pastor Rafael Antúnez. Su ministerio comienza así en la calle. Y después de que estuvo trabajando para aquella iglesia, él no compaginaba la doctrina que había en la iglesia, pero él necesita entonces ver cómo sigue trabajando. Se encontró con un hermano pastor de una iglesia que era un poco fuerte en ese tiempo, no sé ahora cómo está. Y le dice, mire, usted está jovencito y usted puede aguantar, aguantar ayuno, aguantar de todo. Váyase para Tegucigalpa. Ahí le van a decir a dónde tiene que irse, le van a dar una iglesia y en esa iglesia lo van a ayudar, lo van a mantener. Y entonces viene a Tegucigalpa y aquí, en Comayagüela, los mandan para una aldea de Talanga. Y le dicen, váyase para esa aldea, ahí está la iglesita, levante esa obra y Dios va a bendecir. Entonces, llega el hermano y en la iglesia solo habían como unos cuatro o cinco hermanitos. Y cuando vio aquello, dijo, no, yo tengo que orar para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios haga algo en mi vida aquí, porque yo fui a estudiar para servir, para con mi conocimiento ayudar a otras personas a venir al Señor. Y lo interesante es que en la iglesia le dijeron la única manera de poder ayudarle es que crezca la iglesia, es que lleguen muchos hermanos y nosotros vamos a apoyarle un poco con una ofrenda de acá de la central, más lo que le dé la iglesia. Y en ese dilema, el dilema de la subsistencia, el dilema de la manutención del ministro, el hermano pues anduvo buscando cómo hacer para sobrevivir. Ahora, si nos remontamos a la iglesia primitiva tenía una condición muy especial y es que dependía del Espíritu Santo, era guiada por el Espíritu Santo. Y ya la palabra de Dios establece en el libro de Hechos, capítulo 2, si ustedes pueden leer ese texto, Hechos, capítulo 2, Hechos 2, en el versículo 42, 43, 44, hasta 47 vamos a leer. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando les cuento este testimonio del hermano Pastor Rafael y cómo llegó a Filadelfia, pues es que su comienzo fue un comienzo difícil, fue un comienzo complicado. Y estando ahí en la labranza, el hermano Fred llegó a Talanga y tuvo una reunión con pastores de Talanga y todo. Y, y estando ahí, pues él dijo que andaba buscando un lugar para levantar un templo en Talanga y alrededores porque quería abrir misión en esa zona. Fue así como el hermano Rafael se conoció con el hermano Rafael y el hermano Fred Weinberg lo trajo para Tegucigalpa y le dijo, mire, aquí va a estar conmigo y aquí vamos a estar en la misma casa, aquí vamos a construir un seminario bíblico, un templo y necesito a alguien que me apoye. Y comenzó el trabajo mancomunado. Entonces el hermano Fred se volvió como un padre, como un tutor, como alguien que soporta el trabajo y colabora, ¿verdad?, con el ministerio del hermano Rafael. Y de esa manera, pues, él se vuelve un ministro del Señor y ya con mucho más ánimo, con mucha más solvencia y teniendo la cobertura de una organización, es que supera todas las vicisitudes. Ahora, ¿cómo es que un ministro del Señor, el Señor lo llama? Y siempre decimos que si Dios lo llama a uno, Dios lo respalda, y eso es cierto. Dios, si Dios lo llama, Dios lo respalda. Y Dios le dice a Jeremías que Él lo ha llamado para plantar, para edificar, para derribar, para tantas cosas, y le dice, yo estaré contigo. Cuando llama a Isaías, el Señor le dice a Isaías, yo estaré contigo, no te dejaré, contigo yo estaré. Y el Señor le da una de promesas y el Señor lo que promete lo cumple. Ahora, ¿cómo este ministerio, el ministerio que viene del Señor, que es Dios quien hace el llamado, quien Dios que ministra, como dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 16. Vamos a ver dónde está este texto. Hay un texto que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, aquí está 16, 15 y 16. Dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué interesante. Algunos, algunas personas piensan que cualquiera puede ser un ministro de Dios, un servidor de Dios. Cualquiera puede ser un siervo de Dios, pero no es cierto. No es cualquiera. No, es aquel a quien Dios le ha confiado su espíritu, a quien Dios le ha confiado su plan. Dios no le confía su plan ni su espíritu a cualquiera. Debe tener
algún requisito, debe tener alguna vocación esa persona, debe tener algo que lo conecte con Dios para que Dios lo pueda llamar. Ah, pero Dios es soberano y Él es todopoderoso y además a Él nadie lo manda y puede hacer lo que quiera. Sí, pero en su palabra Él establece una norma para poder ser su siervo. Dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, es el Señor quien nos escoge. Alguien no se va a poner solo con el supuesto. Yo siento que Dios me ha llamado. Yo siento que Dios me manda, como me decía el hermano Luis. No, bueno, no está en la iglesia, pero llegó un muchacho llorando a consejería pastoral hace como unos 32 años y me dijo, pastor, el Señor me ha despertado a medianoche y me dice que le vaya a predicar a la China. Y yo pues le digo, ¿y cómo le habló el Señor? Y llorando me dice, es que Él me dijo que fuera a la China. Le digo, "Pero, hermano, pero y yo quiero que usted me ayude porque yo me quiero ir para la China. Para comenzar, usted no habla mandarín, no habla chino. ¿Y a dónde lo voy a mandar? No sé, pero yo quiero que usted me mande. Yo lo que puedo hacer es mandarlo a predicar ahí a su barrio, a su bloque. Y aquel hombre desesperado, no, no es así nomás, no es un sueño. No es que me salga a mí el deseo de ser pastor, el deseo de ser evangelista. No, tiene que venir de Dios. El ministerio tiene que venir de Dios. El llamado tiene que venir de Dios, no de los hombres. No es que otro hombre dice, mira, yo te veo madera a vos de evangelista, te veo madera de pastor. Eso es una cosa, hermano. Que Dios me escoja, que Dios me llame, que Dios me envíe, tener la convicción, como le dijo el Señor a Moisés cuando se le reveló en aquella zarza que ardía y que no se consumía. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo que fuera a cumplir con la misión de pedirle a Faraón que le dejara libre a su pueblo. ¿Y qué hizo Moisés con todo y que no quería servir al Señor, no quería hacer las cosas? Muchas veces es que el llamado de Dios eh, no viene a uno en lo que a uno le gusta. Y en eso estoy de acuerdo con mi esposa, porque existe un principio de la iglesia con propósito de Rick Warren, que dice que creo que está en el clase 101, que uno debe de estar debe servir donde le gusta, en el área que le gusta, que uno se siente bien. Y yo no creo que Moisés se hubiera sentido bien cuando Dios le dijo, quiero que vayas a Faraón. Y sabía que Faraón lo estaba esperando para ajusticiarlo por haber matado a los egipcios. Y de hecho Moisés se sintió incómodo y dijo, no, no, yo no quiero ir ahí. ¿No será que te equivocaste Dios y conmigo? Yo soy tartamudo, yo no puedo. Y entonces, porque desde esos tiempos ya el hombre quería servir a Dios, pero dentro de su comodidad, dentro de aquellas cosas aquellos ambientes que a uno le llaman la atención.
Y ahí es que tenemos que eh, tener el cuidado a la hora de servir al Señor, porque no siempre Dios nos va a enviar a trabajar donde más nos gusta. Es posible que nos mande a trabajar a lugares donde realmente Él nos necesita. Y yo debo de darme cuenta que mi trabajo, que mi servicio, que mi ministración para el Señor es en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Estar, y eso significa estar bajo la nube de Dios, bajo la cobertura de Dios. Quiero que miremos algo para que entremos en la parte donde dice los oficiales de la iglesia prometida, siempre tomando en cuenta tomando en cuenta el material que nos explica y nos deja por sentado que el ministerio viene de Dios, que viene de Dios. Y aquí quiero tocar un puntito. Y como viene de Dios, no es de nosotros. El ministerio no es de nosotros, es de Dios. En mi caso, ni siquiera el ministerio es de la misión, ni es de la iglesia local, ni es mío, sino de Dios. Y si es de Dios, entonces Él es soberano y Él puede tomar el ministerio y puede tomar mi vida y puede decirme, ya no vas a estar aquí, te vas a ir para tal parte. Porque ¿a dónde debe estar uno? Donde Dios lo necesita, hermano. Uno no puede estar donde está más cómodo, porque ahí me queda más cerca, porque no pago taxi, porque no pago acá. No, uno debe estar donde Dios lo necesita. Y llega un momento que Dios a uno lo para en seco cuando uno quiere entrar en ese confort. Aquí me conviene, aquí estoy bien. Ahora, ese estar bien, eh, estoy cumpliendo con lo que Dios requiere que yo haga. ¿Sabes qué? Yo salí de la iglesia central, no salí por mi cuenta, el pastor me llevó a trabajar a varios lugares. Y mire, hermano, yo realmente no quería salir de la iglesia. Yo regresaba todos los domingos a la iglesia. Yo estaba predicando allá por Villa Unión, en la salida de Olancho, los lunes, los viernes y el sábado, pero el domingo ahí estaba en la iglesia, en la escuela dominical. Me anda para el 3 de mayo después el pastor, igual ahí estaba. Luego me manda para las Brisas del Valle y yo todavía, era mi tercer año en las Brisas del Valle y yo todavía llegaba a la gente los domingos a recibir la clase de escuela dominical. No, no me sentía como parte de las Brisas o de la 3 de mayo o de la Vía Unión. Yo quería estar ahí en la central. Pero en una ocasión el pastor me dijo, mire hermano, usted ya es pastor de aquella iglesia. Dedíquele el tiempo a esa iglesia que Dios ahí lo necesita. Entendí que me estaba corriendo, pues prácticamente. Me dice, ¿por qué no levanta usted la escuela dominical allá en la iglesia? ¿Por qué no hace culto los domingos allá en la iglesia? Váyase para allá y de aquí para en adelante ya no me traigan la ofrenda ni los diezmos de esa iglesia, sino que con lo que recoja allá se va a sostener esa congregación. Entonces yo entendí y le dije, hermano, tiene razón, entonces me voy a quedar allá. ¿Sí? Entonces, el ministerio, uno, Dios lo da. El ministerio es de Dios y uno debe estar donde Dios lo necesita.
No se trata de privilegios, no es de privilegio, es que a mí me toman en cuenta. Decía una hermana, me fui de aquí porque aquí no me toman en cuenta. Otra me dijo, me fui de aquí porque solo los hijos de los pastores tocan batería. Tocan batería y solo ellos participan en la alabanza. Y le digo yo, por eso se fue. ¿Y por qué no dijo antes? Porque no habló que usted quería que sus hijos estuvieran. No hay ningún problema. El pastor los hubiera recibido, los hubiera apoyado para entrar al ministerio. Aquí no se le pone traba a nadie. Entonces, ¿cómo comienza entonces la iglesia primitiva? La iglesia primitiva entra en un dilema y quiero explicarles aquí el asunto del dilema de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva venía de un sistema eclesiástico judaico, bajo la ley y bajo la estructura de Moisés, donde habían sacerdotes y levitas ministrando en el templo. Y ya tenían un tipo de ceremonia, ya tenían las liturgias definidas, tenían las piezas definidas, pero la iglesia comienza a verse extraña ante esa cultura religiosa, aunque era parte que Jesucristo participó de esa liturgia, pero se sintieron extraños. Ellos, como iglesia, ¿cómo harían para traer un sacerdote o un levita para que les enseñara? No, la iglesia comenzó a formarse y el Espíritu Santo comenzó a dar las directrices de cómo dirigir, de cómo ministrar a la iglesia. Y en el libro en la Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, encontramos lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, le dice el Señor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Puede ver usted cuánto requisito. Este era un colador por excelencia. Si habría que aplicar cada requisito hoy día de de esto que tenemos aquí para escoger a los ministros, a los pastores. Comienzo con la parte del obispo, ¿verdad? Porque eh, en la iglesia primitiva comienzan a establecerse cierto tipo de oficiales para manejar la iglesia y manejar toda la organización. Entre ellos tenemos a los diáconos, al anciano, al obispo, que eran quienes manejaban en sí la iglesia. El anciano que era como el pastor de hoy día. En aquel tiempo no se escogieron pastores así como los conocemos hoy.
La figura pastoral, tal y como la conocemos hoy día, surge a partir del año 1700, entre 1727 a 1746, con la iglesia metodista. Ellos son los que restauran el ministerio pastoral con Juan Wesley a la cabeza. Y entonces encontramos nosotros que estos diáconos, que estos obispos, estos ancianos, tienen una formación, y la estructura de formación que se da en la iglesia parece raro, y lo griego, de la religión griega al principio. ¿Por qué? Porque el anciano griego, que es el presbuteroi, que es como se dice presbítero, era el que gobernaba una comunidad. Era alguien que tenía un carácter muy, muy fuerte, testimonio intachable, que era todo un juez, era un juez y gobernaba toda una comunidad. Entonces la iglesia busca esa figura de anciano, el saquet el saquet era romano, el presbítero que era griego, y lo introduce a la iglesia para poder tener una formación que se asociara a tener una comunidad de cristianos. Recordemos que en ese tiempo no habían templos, que se reunían en casas. Entonces, para poder tener el control de todo ese montón de hermanos que se reunían, por el caso de la iglesia de Corinto, que tenía alrededor de 35.000 miembros, y todas sus reuniones eran a través de las casas. Entonces, elegir un anciano para dirigir toda una comunidad, lo que conocemos hoy como la iglesia local, eh, y para poder manejar esa iglesia local se necesitaban los diáconos. Y el diácono era el encargado de manejar la administración de un sector de esa zona. Así que en una comunidad como Corinto, que habían hasta 125 diáconos, y cada uno tenía una zona que manejaba. Eso lo aplica el doctor David John Cho. El doctor Cho, cuando habla de la iglesia, no celular, no que de la iglesia local y de los grupos que forman la iglesia local, está hablando de una ciudad, de una comunidad grande. No tiene que ver con rótulos, ni tiene que ver con denominaciones, ni tiene que ver con misiones, no, tiene que ver con iglesia. Entonces establece ese tipo de figura, y el obispo es el que estaba por encima, era el que supervisaba al anciano y al diácono, y tenía una responsabilidad superior en este caso. Eh, entonces nos vemos en esta dimensión, esta dificultad de salir de un tipo de liturgia, de un tipo de estructura como la judaica, y entrar a una nueva estructura tal como lo quería, como lo estaba haciendo el Espíritu Santo, dirigiéndolos a esto. Y precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 15, Hechos 15, vamos a ver si encontramos el texto. Que esto de las computadoras, yo tengo un problema con las computadoras. Y es que con esto de las IA,
agarra agarra más del disco duro. Entonces la computadora queda como trabada cuando digo a compartir. De hecho, se me quedó trabada. Creí que ya estaba arreglado eso, pero me doy cuenta que no. Entonces nos encontramos que aquí el Señor, el Espíritu Santo, manda que, que la iglesia se le escojan. Dice aquí la palabra de Dios en 15, 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Y aquí encontramos cómo el Señor también manda a que se escojan ancianos para que ministren y dirijan la iglesia, así como está en el libro de Tito 1:5. Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos y corrigieses lo deficiente. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Comienza a establecer ancianos para que dirijan, le dan un orden orgánico a la iglesia, no la dejan en el desorden, a ver a quién quiere, a quién puede, al estilo de los alcohólicos anónimos, sino que Dios establece cómo debe ser el orden para que en la iglesia hayan ministros que sean escogidos por Dios y no por los hombres y no por sí mismos. Quiero dejar aquí el espacio para preguntas, para aportes. Vamos a ver, ¿tienen preguntas, hermanos? ¿Me preguntas? Permiso, bendiciones, pastor. Dios le bendiga, Solo, hermano. rapidito, que estaba aquí, yo sabía que tenía Sí, una, una pregunta. Eh, que, pues, por ejemplo, en el principio, porque usted nos comentaba, ¿verdad? La parte de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y sí, cómo pues todos estos hermanos venían de ya unas prácticas arraigadas, ¿verdad? sí,
Y mi pregunta es, si en algún punto, porque usted dice de que ya esas prácticas para ellos se les hacían ya incómodas, ¿verdad? Ya no lo sentían ya naturales, ¿verdad? Sí. Hacerlo ya de una manera espontánea. Significa que en algún punto, en algún momento, ellos de alguna manera comenzaron en su génesis a reunirse de estas maneras, o sea, tuvieron en algún punto ellos ciertas prácticas de las que quizás ellos tenían, quizás a la hora de reunirse, o como nos decía usted, ¿verdad? Que Jesucristo, antes de él eh, estar en el momento de su muerte, pues obviamente como él venía de toda esta práctica judaica, ¿verdad? Él, por Sí, supuesto, participó de ciertas cosas, ¿verdad? sí. Y en la medida que él iba participando, incluso les mostró a los apóstoles que algunas ya no iban a tener sentido y que otras iban a tener un nuevo sentido, un sentido diferente. Entonces mi pregunta es esa, si en algún punto ellos quizás tuvieron algún momento en el que quizás arraigaron todavía, lo arrastraron por un tiempo hasta que definitivamente ellos dijeron, no, esto ya no lo vamos a hacer, o que quizás ya dejaron de hacerlo totalmente, para luego entonces organizarse de otra manera, así como escribía Pablo. Bueno, en la iglesia tenía una condición especial. Había un segmento de la iglesia que eran los judíos, los israelitas. Ellos todavía se reunían en las sinagogas por más de los primeros 100 años, iban a las sinagogas y enseñaban. Y precisamente era el choque de las sinagogas donde ellos tenían problemas y por eso la iglesia era perseguida, porque ellos iban a enseñar todo el Shabbat, el día sábado, que era el día que ellos enseñaban, ¿verdad? Se reunían en la sinagoga. Los hermanos que eran judíos iban a la sinagoga, pero los que eran gentiles no tenían a dónde ir, porque no podían entrar a la sinagoga. Y los gentiles, que eran la mayoría de los convertidos, porque todos los de Asia Menor, ¿verdad? Eran millones de convertidos. Ahí había un problema, porque muchos venían de diferentes religiones. Entonces, lo que la iglesia hizo en Jerusalén, por eso en el capítulo 15 de Hechos, ¿verdad? Que habla del concilio de Jerusalén, que es el que estábamos hablando ahorita, estamos leyendo. Ese concilio de Jerusalén trata de armonizar las dos culturas, la cultura de los judíos y la cultura de los gentiles, bajo un solo concepto. Y, y aquí en la palabra de Dios, aquí cuando ellos dan una recomendación, ustedes miren aquí en el libro de Hechos 15, en el versículo 23 en adelante, dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, miren lo que está diciendo, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Entonces, notan ustedes cómo dice que muchos fueron a los gentiles y dijeron, si quieren ser salvos y quieren estar con nosotros, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto. Entonces lo que hacen los apóstoles y los hermanos que estaban dirigiendo, los ancianos, es que mandan una carta, pero yo pienso que ellos aquí en este caso tuvieron que orar porque dice, nos parece bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no cargarlo. O sea, no estaban obligando a los gentiles a vivir como judíos, sino lo estaban aceptando desde el punto de vista del que es el contexto cultural, pero abrazándolos dentro de la iglesia de Cristo. Desde luego les ponían algunas condiciones que eran condiciones que tenían que darse en ese momento por el asunto de los ídolos y de la gente que sacrificaba a los ídolos y que luego del sacrificio los animales sacrificados eran vendidos de una manera muy cómoda, muy barata. Así que cualquiera que quería comer carne barata iba al matadero, ¿verdad? De los ídolos. Y entonces ya eso era algo que no era tolerado en la iglesia por la contaminación. Y aquí les nombran personas que los dirijan, que les enseñen. Yo recuerdo muy bien esta clase que yo recibí en 1983, ¿verdad? Bajo la dirección del el pastor Francisco Cálix, que es un menonita, era un hombre muy estudiado, y él hacía la locución con respecto a cómo fue que cambió la iglesia, cómo fueron convencidos los judíos de cambiar la práctica, considerando que tenían prohibido en todo el imperio romano que ellos compraran terrenos y construyeran templos, y la prohibición duró 160 años. Por 160 años, los primeros cristianos tenían comunión, partían el pan en las casas y la palabra, entendían quiénes eran sus líderes, quiénes eran los enviados por el Señor, crecieron, se multiplicaron, hicieron grandes misiones, salieron, todo porque estaban haciendo la voluntad de Dios, todo porque hacían lo que Dios necesitaba que ellos hicieran. Y eso es lo interesante. Eh, entonces, con esto de la ceremonia y de todo, el Espíritu Santo es el campeón que cambia la mentalidad, ¿verdad? Y esa estructura es como los que veníamos de la iglesia católica y entramos a la iglesia evangélica. Todo es diferente, pero asumimos el cambio no por nuestra cuenta, sino porque el Espíritu Santo en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Otra pregunta?
Pastor, buenas noches, bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermano Alex. Sí, yo creo, pastor, que, bueno, pienso, ¿verdad? Que en general el gran cambio de la iglesia primitiva, del cual tema estamos hablando hoy, em, después de Jesucristo, ¿verdad? Eh, el gran cambio tiene en lo que nos dice Hechos 1:8, ¿verdad? Y es el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, comienza a formarse una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Lógicamente como una promesa dada por Jesucristo, ¿verdad? Y como un mandato que no se movieran hasta que el Espíritu Santo fuese manifestado, y fue lo que sucedió en Pentecostés. Entonces, indudablemente que hay un gran cambio, ¿verdad? Se sale del tradicionalismo, como bien nos enseñaba usted, y empieza a ser movida por el Espíritu Santo, a tener esa unidad en el Espíritu y a romper tradiciones. De hecho, en el tradicionalismo de la ley del Antiguo Testamento, eh, había una serie de obstáculos acerca de quién adoraba y dónde adoraba, en el templo, en el lugar santísimo. Pero con el surgimiento de la iglesia y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Creo que viene a cambiar todo eso, ¿verdad? Y a dar libertad en cierta medida a la iglesia, al nacido de nuevo, al que ha creído en Jesús que había resucitado, y le da un cambio diferente y es un mover que, bueno, es una bendición que nosotros aún disfrutamos como iglesia, pienso. Y realmente que la cuestión de asumir el cambio y el desafío, ¿verdad? Porque no solamente era asumir un cambio y un desafío por cuestiones de la liturgia judía, sino que también de las mismas religiones que estaban alrededor de todo esto, lo que es Asia Menor y parte del norte de África. Cada cultura tenía su religión, tenía sus dioses, tenía sus liturgias y tenían también sus autoridades. Eh, y eso fue un golpe fuerte el que dio el Espíritu Santo, porque golpeó las deidades que habían, golpeó todas las liturgias que habían y se convirtieron a Cristo y asumieron por el Espíritu el cambio que el Espíritu Santo quería. Y aquí hay algo interesante con esto, hermanos, algo interesante, que es que Dios ya tenía planificado esto, ya está planificado, porque Dios establece realmente que vendrá un momento de restaurar las cosas, y la restauración era volver al diseño original de lo que debería ser el pueblo de Dios. ¿Qué significa restauración? Volver a lo nuevo, volver a como era originalmente el proyecto. Y es lo que hace. Durante mucho tiempo, la iglesia del Antiguo Testamento fue contaminada con cada vez que Israel era conquistado por algún pueblo, algún imperio, algún reino, junto con ese imperio venía la religión y contaminaba a Israel. Así que Israel se fue desviando, ¿verdad? Vez tras vez se fue desviando de la voluntad de Dios. Y recuerden ustedes que por 400 años, desde el libro de Malaquías hasta San Mateo, 400 años que ellos no recibieron de Dios ninguna revelación. Así que cada quien hacía y practicaba lo que bien le parecía y se inventaron una gran cantidad de tradiciones que distorsionaron la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo viene enseñando, y ustedes noten, por ejemplo, lo que dice el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6, 7 de San Mateo, que el Señor comienza a hablarles de la ley y a darle el entendimiento correcto. Eso quiere decir que los escribas y los fariseos
y los sacerdotes estaban equivocados en lo que estaban haciendo, en sus prácticas, en sus liturgias y en sus enseñanzas. Y cuando viene Jesucristo y los confronta, ¿verdad? Con la realidad, y les dijo Jesucristo que las rameras irían delante de ellos el día del juicio. O sea, que ellos no habían ganado nada ni habían hecho nada, porque aunque ellos se llamaban elegidos por Dios, escogidos por Dios, realmente no estaban haciendo lo que Dios quería, lo que Dios necesitaba. Estaban haciendo lo que a ellos les gustaba, lo que les daba comodidad, lo que les daba poder, lo que les daba autoridad entre el pueblo, lo que les daba posición. Y con esto quiero sellar. En el ministerio no es para buscar posición, en el ministerio no es para buscar comodidad, no es para buscar prosperidad, no es para buscar autoridad. No, el ministerio es para hacer lo que Dios necesita que hagamos, lo que Dios quiere que hagamos, es hacer su voluntad. Amén, hermanos. Amén, 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 pastor. Sí, entonces amén. algunos no van a entender esta clase, porque lo que quieren entender es, como me decía un pastor que recibió esta clase, ¿quién como mi abuela? Después de que la recibió, me dijo, mire, realmente yo lo que quiero es reunirme y tener comunión con los grandes toros. Y le digo yo, ¿y cómo sí? Sí, los grandes, sí, consíganme una reunión con Peñalba, con Evelio Reyes, dice, con los grandes hombres, dice, de aquí, con ellos que quiero reunirme yo, dice, porque si me reúno con los grandes, yo voy a ser grande. Le digo, usted va a ser grande cuando sirva a Cristo, hermano. Y le pegué una bañada después de esto, después de la charla, ¿verdad? Le pegué una bañada y le dije, usted está equivocado. Usted quiere ser importante, sirva a los demás. Dice Cristo, si alguno quiere ser importante, sirva a los demás. Sea ministro de Dios, pues, en otras palabras. Tenga ministerio, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Por último, hermanos, me buscó para poder sacar el bachillerato. Sacó el bachillerato, él y sus líderes estuvieron sacando el bachillerato. Y al graduarse me dije yo, qué equivocado estaba, pastor. Yo andaba buscando un ministerio que me diera la posibilidad de salir de mis necesidades, pero también estar en una posición alta. Eso no es ministerio. Ministerio es servir a Dios y servirle donde Dios nos necesita. Si ya hay alguien sirviendo en un lugar, busquemos qué hacer en otro, busquemos qué hacer en otro, busquemos otro espacio, dejemos que Dios nos revele dónde nos quiere Él, qué quiere que hagamos, qué quiere, dónde quiere que estemos. Bien, creo que voy a tener que mandar la computadora a que me la arreglen porque se me quedó, de hecho no se ha podido destrabar, está trabada. Solo abrí las diapositivas y ya no las pude compartir. Se me quedó ahí todo. Pero lo vamos a arreglar y vamos a tener listo para que tengamos las lecciones. Y ya para el próximo miércoles vamos a estar viendo todo lo que se llama requisitos morales de los ministros, de los obispos, ¿verdad? Vamos a entrar a hablar del obispado por alguna razón y yo les explico el próximo miércoles por qué entramos a hablar del obispado. Hermanos, con las disculpas del caso, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y sigamos orando. Oremos al Señor, que Él ponga paz en nuestro corazón y que nos ayude a identificar cuál es su perfecta voluntad con respecto al ministerio de cada uno de nosotros.
porque eso nos va a dar paz y además de darnos paz, vamos a recibir lo que el hermano Asael enseñó anoche, me dejó impactado con la enseñanza, hermano, ¿verdad? Que no hay cosa mejor que uno saberse que está viviendo en la voluntad del Señor. En este mundo hay tantos espejismos y es fácil confundirse, pero no hay como saberse que uno está haciendo y viviendo bajo la voluntad del Señor. Eso es lo más hermoso que pueda haber. Dios me le bendiga, hermano, Dios me le guarde. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga, Bendiciones. hermanos. Que descansen. Feliz noche. Amén. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermano Francisco. Buenas noches, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano.